Buenos días, gracias de verdad, gracias por recibirnos donde quiera que te encuentres y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes algo que con lo que Dios ha llenado nuestros corazones, no solamente a mí, sino con todos los que estamos aquí sirviendo para llevar este mensaje hasta donde estés. Gracias por compartir con nosotros las peticiones de oración y las acciones de gracias. Y gracias a Yender y a Fresia por contarnos lo maravilloso y grandioso realmente que Dios ha hecho en sus vidas. Seguimos con el libro de Romanos. Y en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Muchas veces quisiera correr más, pero lo que vamos viendo y lo que Dios va trayendo acerca de este libro de Romanos no nos permite avanzar tan rápido como yo quisiera. Hoy estamos en el 6 y en el 7 del versículo 1 que dicen: entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo escribe esta carta para fortalecer la fe de la iglesia en Roma. Ya les ha hablado acerca del Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Les ha enseñado acerca del Evangelio de Dios, que es por Jesucristo también. Nos ha hablado de su entrega por amor, un esclavo de amor, y su servicio. Nos ha hablado de la gracia, del apostolado. Ha tocado varios temas ya. Hoy, él quiere mostrar de una manera resumida las cosas de las cuales los romanos son poseedores solo por haber sido salvados en Cristo. Pablo anhela que sus convertidos y que aún los que no conocen, entiendan que tienen que conocer y creer todo lo que tienen solo por tener a Cristo. Lo mismo le escribía a la iglesia de Éfeso y les decía lo siguiente en el capítulo 1: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Aquí Pablo dice que él anhela que nosotros los cristianos entendamos algunas cosas que tenemos solo por Cristo. No es que nos las ganamos ni que nos van a llegar por leer la Biblia, no, ya las tenemos. Solamente que tenemos que conocerlas. Y solo las podemos conocer a través de la relación con Dios por medio de la Biblia. Habla de un mejor conocimiento de Él. Conocerlo para que ese conocimiento nos lleve a la entrega, al agradecimiento, al ver lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Dice, a la esperanza de su llamamiento. No nos imaginamos lo que va a pasar en nuestra vida, lo que va a venir solo por tener a Cristo. Habla de que conozcamos y experimentemos las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos. Hay una herencia extraordinaria para nosotros. También habla de conocer el poder de Dios. Y ese poder dice que es para con nosotros. Que podamos entender que el poder de Dios está a nuestra disposición para obtener la victoria en todo, en cada fase de nuestra vida. Y dice que ese poder es eficaz. Es eficaz para todo lo que necesitamos en nuestra vida. Ahora, existen muchos cristianos que no saben, no conocen
todas las cosas maravillosas que llegaron a sus vidas desde el momento que creyeron en el Señor Jesucristo. Como un bebé recién nacido, no tienen conocimiento del proceso biológico por el cual nacieron, por el cual vinieron a este mundo. En el mismo sentido, un recién convertido frecuentemente no tiene idea de todo lo que Dios tuvo que hacer para que él pudiera nacer de nuevo, para que la vida eterna le fuera regalada. No se imaginan, pero tristemente algunos se quedan ahí, nunca maduran, porque nunca se tomaron el tiempo para entrar en el proceso y gastar tiempo, invertir tiempo en la palabra de Dios para conocer lo que tenemos por Cristo. El permanecer en esta ignorancia es sencillamente una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque jamás podrán disfrutar la vida y el plan que Dios tiene para ellos. Hebreos 5 nos da una ilustración acerca de esto. En los versículos 11 al 14 dice así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí en este pasaje habla de varios detalles muy importantes. Primero dice, ustedes parece que son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Para Dios oír es obedecer, no es ejercitar el sentido del oído. No, eso no sirve. Pero entonces, oímos, pero no ponemos en práctica lo que oímos. Pero hay otro problema más grave. Dice, y tal parece que no escuchan. A veces en la vida cristiana, mientras vamos creciendo, empezamos a aprender muchos versículos. A veces conocemos muchas cosas de la Biblia. Y cuando oímos un versículo, estamos tan familiarizados con él que ya no produce ningún impacto. Y esto es una tragedia. Cuando la Biblia ya no impacta, cuando la predicación ya no impacta, cuando lo que leemos, cuando lo que escuchamos ya no produce en mí una acción, se vuelve una tragedia en la vida del creyente. Me dirás, yo estoy viviendo así, ¿qué hago? Reconócelo como un pecado. Reconoce tu frialdad delante de Dios y pídele que te avive y que te lleve a vivir de esa manera, escuchando siempre. Pero dice que este pasaje dice también que la fórmula para profundizar en la palabra de Dios, hay una manera de profundizar en la palabra de Dios y no es leyendo más, tampoco es memorizando más, aunque son medios. La manera en que yo puedo profundizar en la palabra de Dios es obedeciendo lo que leo. Es la obediencia lo que me da la capacidad de entender mejor la palabra de Dios.
Entonces, cuando yo no obedezco lo que estoy leyendo, cuando yo no obedezco lo que estoy escuchando, simplemente me incapacito a mí mismo para entender más la palabra de Dios. Es ahí cuando vemos la necesidad de orar por un avivamiento en nuestra vida, por un renacer, por una nueva vida en mi relación con Cristo. Así es que hay 5 cosas, ¿verdad?, en estos versículos que leímos que Pablo quiere que los romanos entiendan. Número 1, llamados a ser de Jesucristo. Número 2, que entiendan que ellos son los amados de Dios. Número 3, que ellos son llamados santos. Número 4, que ellos son el objeto de la gracia. Y número 5, que son los recipientes de la paz que viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 5 cosas que Pablo anhelaba que los romanos entendieran y que hoy Dios anhela que tú entiendas que Él te regaló desde el día que recibiste al Señor Jesucristo. Primero, ¿verdad?, que todo, ¿qué es ser llamado? ¿Qué es ser llamado a ser de Jesucristo? ¿Qué significa esto? Esto es mucho más profundo que el simple hecho de ser llamado, del llamado del Evangelio. Es mucho más profundo, es mucho más grande. Oigan lo que dice. Romanos 8 dice lo siguiente. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Esto que acaban de oír implica un trabajo muy grande, pero también minucioso, y que fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Tu llamado a la salvación no fue una casualidad, no fue que un día Dios vio que tú estabas orando, que estabas necesitado y Dios corrió para ver cómo hacía. No fue que Pablo iba camino a Damasco y Dios dijo, ¿qué hago? ¿Cómo lo salvo? No, fue un trabajo que se planeó desde antes de la fundación del mundo. Si tú has creído, es sencillamente porque Dios te ha llamado y te ha escogido. Te hago una pregunta. ¿No conmueve esto tu corazón? ¿No te hace ver que Dios te amó miles de años antes que nacieras? Millones de años antes, no sé cuánto. Y todo lo hizo por ti. No sé si hay más personas en el mundo, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Este trabajo de Dios para salvarte fue un trabajo de mucho dolor. Fue un trabajo de mucho sacrificio. Y fue un trabajo de una planeación perfecta desde antes de la fundación del mundo. Todos hemos sido el objeto del eficaz llamado de Dios. Dios ha dado la fe para creer el mensaje del Evangelio. Hemos sido pasados de muerte a vida. Hemos sido removidos de estar bajo la maldición de Dios y llevados a la esfera de la bendición de Dios. Somos ahora
hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hemos llegado a hacer todo esto instantáneamente y simultáneamente con todo el trabajo de Dios a favor nuestro. En la medida en que tú pienses que tú tienes algo que ver con tu salvación, en esa misma medida decrecerá tu agradecimiento a Dios. Pero en la medida en que entiendes que tú no tienes nada que ver, que tú lo único que hiciste fue pecar y que Él te buscó, te dio la fe, te hago el arrepentimiento, todo el agradecimiento crecerá y crecerá. En el mismo momento en que Cristo viene a nuestra vida, en ese momento estamos completos. La Biblia dice en Colosenses que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. Así es que desde el momento que tienes a Cristo en tu vida, estás completo, lo tienes todo. El trabajo es irlo descubriendo, pero no tanto descubrirlo como experimentarlo en tu vida. Luego de que este trabajo es hecho en tu corazón, Dios se da la tarea de mostrarle al mundo la obra que ya ha hecho en ti. ¿Entiendes eso? Él se dará la tarea de lucirte contigo y de mostrarle al mundo lo que ya Él hizo en tu corazón. Así es que el heredero será entrenado para que pueda manejar toda la inversión que Dios ha hecho en su alma, en su corazón. Esto sí es cristianismo y no me cansaré de repetirlo. No es simplemente un conjunto de reglas éticas, ni un plan determinado de cómo vivir en el mundo. No tiene nada que ver con eso. Cristianismo es Dios mostrándole al mundo lo que Él ha hecho en cada persona que le ha entregado su vida a Él. Este llamado, esto a mí me conmueve, pero este llamado nos levanta y nos conecta con el engranaje del poder de Dios y del plan de los cielos. De tal manera que de una manera coordinada, extraordinaria con Dios, vamos a crecer y vamos a llegar a todo lo que Dios se propuso para con nosotros. ¿No te impacta esto? El llamado de Dios no solamente hey Rodrigo, hey María, no. El llamado de Dios implicó algo desde antes de la fundación del mundo. Luego dice que entendamos que somos no solamente llamados, sino amados. Los amados de Dios, les dice Pablo a los romanos, y nos dice Dios hoy a nosotros. Ustedes son los amados de Dios. Aquí, alguien podría argumentar que todos los hombres son amados de Dios. En un sentido es cierto, pero en otro no. Dios tiene un amor bondadoso con el mundo. Dios es amable con el mundo. Hace llover sobre justos e injustos, gente que no le interesa, es más, gente que lo ofende. Públicamente Dios lo mantiene con salud, les da estudios hasta universitarios y doctorados y más, y los mantiene ahí, los prospera económicamente. Dios es bueno con el mundo, pero existe otra clase de amor, el amor complaciente de Dios. ¿Se acuerdan? Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios tiene un amor completamente diferente por su Hijo. Y también por aquellos que han venido a Él por medio de su Hijo. Por eso dice la Biblia,
para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Qué promesa! Sí, Dios tiene un amor especial por cada persona que le ha entregado su vida a Él. Especial de verdad. En otras partes de la Biblia encontramos que Él está en enemistad con el mundo. Dice que Dios está irado con el impío todos los días. Si Dios amara a todo el mundo por igual, entonces nunca nos llamaría al arrepentimiento. Y nos dejaría hacer lo que queramos y nos dejaría creer en lo que queramos. Pero esta no es la forma. Por eso Él llama a un arrepentimiento. Porque Él sabe que estamos mal. Y si alguien dice que Dios ama incondicionalmente a todo el mundo por igual, está enseñando algo completamente incorrecto y antibíblico, por no llamarlo de otra manera. Sí, dice la Biblia, misericordioso y piadoso, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Así declara la palabra de Dios. Si tú quieres ese tipo de amor complaciente, tendrás que venir a Él a través de Jesucristo. Tendrás que venir a Él a través de la cruz, porque fue en la cruz donde Él te amó. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo en una cruz. Y si tú quieres ese amor de Dios, tendrás que ir a la cruz. Y cuando tú vas a la cruz, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, entonces Él va a decir de ti, delante del universo entero, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y posiblemente fallarás y Satanás te acusará delante de Dios y Él estará delante de Dios y dirá, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Escucharon? Si quieres el amor de Dios, tienes que venir a la cruz. Dios es el creador universal de todos los hombres, de todo lo que vemos en la naturaleza. Pero Él es solo el Padre de aquellos que han venido a Él a través de una relación o de creer en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia lo reafirma categóricamente cuando dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios quiere que seas su hijo, y para eso tienes que venir a Él en arrepentimiento, entregarle tu vida. Sí, Dios es bondadoso, repito, y Él es bueno con el mundo. Dice lo siguiente en la palabra de Dios, en el libro de Romanos capítulo 2. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y que abandones tu pecado? Dios ha sido bueno contigo. Si me estás viendo y no tienes una relación con Dios, tienes que reconocer que Dios ha sido bueno contigo, que te ha bendecido en medio de que no lo tomas en cuenta, en medio de que jamás abres una Biblia para ver qué es lo que quiere. Nunca le preguntas qué quieres, qué podrías estudiar, nunca le preguntas con quién casarte, nunca le preguntas nada. Has vivido como has querido, bueno o malo, no sé, pero al fin como has querido. Y dice que Él ha sido bueno contigo, pero con un propósito, y es que te arrepientas y abandones tu pecado. Toda esta bondad, toda esta benevolencia, todo tiene el propósito de que te arrepientas, porque Él no quiere que pase en tu vida el versículo que sigue. Dice así:
pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Dios ha hecho todo lo posible para que nunca llegues a este versículo que acabamos de decir. Arrepiéntete hoy. Ven a Él. A veces decimos, pero hay gente que le va bien, que no toma en cuenta a Dios y logra lo que quiera. No te engañes, porque la Biblia dice esto. Cuando brotan los impíos, como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. No te confíes en que has prosperado y que Dios está contigo. No. Si tú no vives, si Dios no es tu Señor, estás viviendo mal, aunque no tomes licor, aunque no fumes, aunque no hagas muchas cosas. Así es que Dios quiere amarte, pero tienes que venir a Él por medio de la cruz de Jesucristo. De todas maneras, el hombre por sí mismo jamás podrá ser aceptado por Dios, porque no cumple el estándar que Dios anhela. Tenemos que aprender algo muy importante hoy, muy importante. Siempre que hablemos de los atributos de Dios, por ejemplo, que Dios es amor, tenemos que tener cuidado de recordar también los otros atributos de Dios. ¿Como cuál? Dios es fuego consumidor y también que Dios es justo. Esto es sumamente importante y no se pueden separar. La Biblia no lo separa. Por ejemplo, acabamos de leer un versículo que dice, sí, misericordioso es Él, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Siempre combina los dos, porque si los separamos, no los vamos a entender. Jamás podrías entender la grandeza de su amor sin entender su ira por el pecado y su nivel de santidad, perfección y justicia. Si tú no entiendes eso, entonces no podrías entender el amor. Por eso tuvo que existir una cruz, donde el amor y la justicia de Dios se besaran, donde el amor de Jesucristo pagara la justicia que exigía el Padre. Allí los dos atributos de Dios en la cruz se revelaron simultáneamente. Ira, pero amor. Castigo, pero perdón. Y todo esto pudo realizarse solamente por una cosa, porque hubo uno que decidió ser un sustituto por ti y cargar la ira de Dios y cargar el castigo de Dios para que tú no lo sufrieras. Barry Cooper, un maestro de la Biblia, dice lo siguiente: el pecado es cuando el hombre se sustituye a sí mismo por Dios. Pero la salvación es cuando Dios se sustituye a sí mismo por el hombre. Sí, Él fue el sustituto tuyo, para que si crees en Él, no tengas que recibir la carga, el castigo de la ira de Dios, porque Él ya lo recibió en la cruz. Cuando predicamos de la santidad de Dios y de la justicia de Dios y entendemos que Él es santo y perfecto, que su estándar es inalcanzable, que todos nos quedamos cortos para alcanzar la gloria de Dios, cuando predicamos esto, entonces tenemos muchísimo de qué hablar del gran amor de Dios. Y todo lo que Él hizo para que todo esto no cayera sobre ti y sobre mí. Pero ¿cómo podría yo explicar que el amor de Dios es grande si antes no hablo de su santidad y de su ira contra el pecado?
no tendría nada de qué hablar. Sin esto, si no entendemos esto, por un lado, la ira y la justicia de Dios, y por otro lado, su gran amor para evitar que esto cayera sobre ti y sobre mí. Si no explico esto, el amor de Dios sería una simple caricatura, una simple frase bonita. Es más, un post en Facebook agradable, precioso, pero que no impacta ningún corazón a la obediencia. No impacta. Para que el amor de Dios impacte, tienes que conocer su santidad, sus exigencias y su justicia. Y cuando yo entiendo lo gran pecador que soy, cada vez que entiendo todo lo que hay en mi vida, todos los defectos y pecados y tendencias que hay en mi carne, el amor de Dios va tomando una dimensión diferente. Esto lo he explicado varias veces. Si yo pienso que mi pecado es poco, entonces entenderé que el amor de Dios es poco también, porque es poco lo que tuvo que perdonarme. Pero conforme voy entendiendo que mi pecado es grande, el amor de Dios va creciendo. Y voy viendo más mi maldad, el amor de Dios crece. Y más, y más, y más. Y me voy viendo en cada personaje de la Biblia que falló, me hace ver quién es Rodrigo, y cada vez voy viendo más quién es Dios. La distancia entre quién es Dios y quién soy yo produce el agradecimiento. Por eso mucha gente no le agradece muy poco a Dios, porque piensa que no es tan malo y piensa que Dios no es tan bueno. Juan Calvino decía lo siguiente: de un modo maravilloso nos amó cuando más nos odiaba por todo lo que hacíamos, pero no le importó y fue a la cruz por nosotros, a pesar de lo que nosotros somos. Así es que los amados de Dios, ¿cuánto costó ese amor? ¿Cuánto tuvo que pagar Dios por ese amor para podernos salvar y transformar nuestras vidas? Luego le dice a los romanos, llamados a ser santos. Primero, somos llamados, somos catalogados como santos. Y luego se nos dice que nos comportemos como lo que realmente somos. Somos los llamados de Jesucristo. Somos los amados de Dios. Y por eso somos llamados santos por su amor. En el nuevo hombre, perdón, el nuevo nombre de los redimidos, ¿verdad?, es santo. El viejo nombre era pecador. Así de simple. Antes nos decían pecadores. Luego de Cristo, luego de entregarle nuestra vida a Cristo, somos llamados santos. Te hago una pregunta y te voy a dar un tiempo para que la medites. ¿Cuál es la diferencia entre un santo y un pecador? ¿Qué piensas? ¿Piensas que la diferencia es que uno se porta mejor que otro? ¿Piensas que otro es porque otro no comete pecado y otro sí? Te voy a decir, la diferencia entre un pecador y un santo es el Señor Jesucristo. Es el Salvador. Eso es todo. No hay ninguna otra diferencia. El Señor Jesucristo es el que toma a un hombre no regenerado, a quien la Biblia llama pecador, y en un acto de fe lo transforma en un santo. Y la gente se confunde con este término, ¿verdad? Porque por la impresión que da la vida de muchas personas que dicen que son cristianos y no viven en santidad. Muchas veces
Se critica a las iglesias porque dicen que los cristianos fallamos. Pero la gente tiene que entender una cosa. La iglesia es un hospital de pecadores y no un mausoleo de santos. La iglesia está llena de personas como yo que necesitamos que Dios cambie nuestra vida porque estamos llenos de pecado, llenos de defectos, llenos de imposibilidades, totalmente cortos en todo. Y por eso tenemos que venir a la iglesia, porque es un hospital para los pecadores, para los que no pueden. No es un lugar donde los santos, por decirlo de alguna manera, o la gente que no tiene defectos, viene a lucir sus atributos. No, te repito, si necesitas, si tu alma necesita, acude al hospital de la iglesia, donde Jesucristo quiere salvarte y sanar todo el dolor de tu alma. Esto para mí es impactante. Somos gratos, es un hospital de gente necesitada, de gente que necesita que Dios transforme su vida porque no puede. Así es que todos los creyentes en la ciudad de Roma, al tiempo que Pablo les escribe, los llama santos. Y al mismo tiempo es verdad que algunos santos en la Biblia fueron reprimidos, fueron reprendidos también y exhortados. Recuerdo cómo a los corintios Pablo les decía que dejaran las peleas entre ellos y algunas otras cosas más, ¿verdad? Así es que sí, somos santos, declarados santos el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, el día que nos rescató, pero de ahí en adelante somos exhortados a que parezcamos eso. Bueno, así es que el Dios Todopoderoso no hace de una persona un santo exaltando a la persona. No, Él hace una persona santo exaltando al Señor Jesucristo. Es por Él que somos salvos. No hay diferencia de nosotros con Pablo, con Pedro. Tenemos el mismo nivel de santidad porque la santidad viene por Cristo, no por lo que hago. Es maravilloso. Nuestra santidad no es el producto de nuestro comportamiento. Nuestra santidad es la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Su rectitud viene a ser nuestra. Y nosotros estamos delante de Dios vestidos con su justicia, con su santidad, desde el momento en que creímos. Pero el Espíritu Santo día a día va formando a Cristo en nosotros. Y cada día nos hace más parecidos a lo que somos, santos. Cada vez somos más parecidos a Jesús. Él dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la medida de Cristo. El plan de Dios es que la santidad que nos fue dada el día que nacimos de nuevo, cada día vivamos más de acuerdo a esa santidad. Desafortunadamente, existen muchos cristianos que hemos fallado, que hemos cometido errores, pero por eso no dejamos de ser santos. Dios, aún a los santos, nos llama a arrepentirnos muchas veces de lo que hemos hecho equivocadamente. Y Él viene a nuestra vida y nos quiere limpiar. Pero algunos santos, a los que justifican su pecado y no quieren vivir para Cristo, Dios les tiene una tremenda advertencia. Oigan lo que dice Apocalipsis 3. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A los romanos, a los mismos romanos, más adelante en el capítulo 12, los exhorta y les dice: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No
os conforméis a este siglo. A los santos de Roma, los que ya son santos por Cristo, los exhorta a entregarse, a vivir cada día más para Cristo por agradecimiento a todas las misericordias que Él ha tenido con nosotros. Y a estos mismos santos de Roma, más adelante en el capítulo 12 también les dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Sí, Dios quiere que nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo. Qué precioso esto. Luego habla de que ellos son los receptores de la gracia y de la paz. Es sobre esta gente de Roma, es sobre estos amados de Dios, es sobre estos santos que el apóstol les dice que Él quiere, que Él desea que descansen sobre ellos la gracia y la paz. Día tras día somos el objeto del amor y la gracia de Dios. Todo lo que Dios hace en nuestra vida, en el mundo, está dirigido a los creyentes, a sus hijos. Todo. Todo. Y cuando nos rendimos a esto, cuando entendemos esto, es que nosotros encontramos esa paz que tanto anhelamos. Dice lo siguiente en el libro de Filipenses, capítulo 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. La Biblia dice que yo debo vivir agradecido. Y cuando yo vivo agradecido, no importa cuál sea la circunstancia, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, la paz a la vida de un santo, a la vida de un cristiano, solo puede venir cuando ese santo ha decidido aceptar la premisa de que todo lo que viene a su vida primero pasó por el filtro del amor de Dios. Y esto lo cree, está en su corazón, está en su vida, lo cree de todo corazón y por eso se rinde a Dios y le dice, como tú quieras. Y es ahí cuando encontramos la verdadera paz que Dios planeó para nosotros. Pero cuántos inconversos hoy viven su vida miserable porque ellos no han aceptado la paz que Dios logró en la cruz cuando declaró consumado es. ¿Cuánta gente vive llena de culpa? Vive castigándose. Vive en el hoyo de la depresión por la culpa, porque saben que han hecho mal, sin entender que en la cruz Cristo pagó todos los pecados. La obra fue completa y por eso Él pudo decir, consumado es. ¿Y cuántos cristianos transitan hoy por un camino miserable hacia el cielo? Miserable, aún siendo santos, siendo amados de Dios, van por un camino miserable porque ellos sencillamente no están de acuerdo con la voluntad de Dios para sus vidas. No están de acuerdo con la situación económica. No están de acuerdo con la situación de salud. Simplemente no están de acuerdo con la decisión que Dios tomó para sus vidas. No entendiendo que todo es para nuestro bien. Mientras yo esté en desacuerdo con Dios, no importa si soy santo, no importa si soy amado de Dios, no importa, mi vida será miserable. Y no encontraré la plenitud y la paz que tanto anhela. Es el Señor Jesucristo el que brinda esta gracia y esta paz. Y es el Espíritu Santo el que la hace efectiva en nosotros. Debemos vivir en una relación con Él, buscando, escarbando,
la palabra de Dios para encontrar todo esto que Él tiene para nosotros. Pero la paz en nuestra vida empieza cuando somos conscientes que ya tenemos paz con Dios. Oigan lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Tenemos completa paz. Sí existe la completa paz. Sí existe en la vida y se puede experimentar. Pero hemos entendido que esta paz viene y nace del perdón que obtuvimos, de la limpieza que obtuvimos en la cruz de Jesucristo. Nada ha sido más difícil para Dios que el perdón. Nada. Tuvo un costo para Él inmenso, inmenso. Y hoy en día, de una manera muy triste, el tipo de Dios al que se apela es un Dios flexible, un Dios que tolera nuestras ofensas, un Dios suave, amable, que se acomoda a nosotros. En fin, un Dios que no reacciona ante el pecado, un Dios que no le duele el pecado, un Dios que no tiene ira por el pecado. Y de esta manera no podemos entender el amor de Dios. John Stott decía esta frase, este párrafo impresionante. Dice, si definimos el pecado como una equivocación, como un desliz, en vez de una rebelión, y si creemos en un Dios indulgente, en vez de un Dios indignado por el pecado, entonces es natural que consideremos la cruz innecesaria. Cuando yo hablo de un Dios que permite el pecado, de un Dios que está contento contigo, no importa si pecas, entonces estoy hablando de que la cruz no fue necesaria. Pero la cruz fue necesaria porque nuestro pecado es grande. Y a veces, hasta en la iglesia, hemos perdido de vista la majestad de Dios. Sus atributos de justicia, lo hemos perdido. Al punto de que si hoy se levantaran Ezequiel, Isaías, Daniel, Job y vinieran a la iglesia que hay en el mundo hoy, ellos tendrían que expresar esto: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, dijo, estoy muerto. Cuando Ezequiel vio la gloria de Dios y Daniel, cayeron al piso descompuestos. Cuando Dios se presentó delante de Job, puso su mano en la boca y dijo, ¿qué he dicho? No voy a preguntar más, me voy a callar, me arrepiento en polvo y ceniza. Necesitamos volver al temor a Dios. Se nos ha olvidado la exhortación de Pedro, que dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es lo que la Biblia nos pide, esto es lo que Dios quiere. Quiere que seamos santos. Ya somos santos,
pero quiere que nuestra vida sea santa. Lo que vemos, lo que escuchamos, a lo que prestamos oído. Que seamos santos. Guardemos nuestra vida para Dios. Y habla aún algo más profundo. Que nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Quiero decirles algo. Yo no voy a ¿cómo se llama? A interpretar la palabra temor. Temor es temor. Ese temor que sintió Daniel, Ezequías, Isaías, Job, cuando vieron la gloria de Dios. Es un temor que nos lleva a la santidad. Sí, es un temor correcto. Hay temores correctos. Porque ese temor nos lleva a amarlo, a respetarlo, a querer vivir para Él. Es un temor correcto. Te hago una pregunta. Nos hacemos una pregunta. ¿Estamos tan siquiera preguntándole, ¿esto que hago te agrada? ¿Estamos dispuestos a decirle, Dios, lo que quieras? Aquí está mi vida, aquí está mi físico, aquí está mi profesión, aquí está lo que veo, lo que oigo. Dios, quítame lo que sea. Quiero vivir de una manera santa. Y luego otra vez, luego de decirnos esto, esto no es una imposición. Dios no impone nada, repito, Dios no te quiere imponer nada. Luego de esto, simplemente te dice lo siguiente, sabiendo, sed santos porque yo soy santo, y conducidos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor. Y luego nos viene y nos dice esto. ¿Por qué es que nos dice esto? Por lo siguiente, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por amor a Él, busquemos la santidad. Por amor al que derramó su sangre, busquemos con todo el corazón santidad en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en lo que decimos. Busquemos con todo el corazón eso. Si entendiéramos que el camino a Dios es sencillamente inaccesible, es inaccesible. Nadie podía acercarse a Dios ni en el tabernáculo ni en el templo, solo el sacerdote una vez al año. Y si eras levita, te podría acercar un poquito más. Si eras simplemente un judío, estabas más lejos. Y si eras mujer, peor. Y si eras extranjero, más largo. Sí, el camino a Dios es inaccesible. Pero por eso tenemos que estar profundamente agradecidos por el camino abierto y amplio que Cristo logró por nosotros. Santidad, justicia. Yo no puedo cantar un aleluya. Yo no puedo decir aleluya si primero no he cantado, ay de mí que estoy perdido. No se puede. Es cuando yo veo lo que soy, cuando veo mis fallos, como esposo, como padre, como persona, como pastor. Cuando yo veo mis fallos y veo su amor, ahí sí puedo cantar un aleluya. Digo, Dios, ¿cómo? ¿Cómo te has fijado en mí? Y mi agradecimiento crece. Y quiero vivir para Él. Quiero ser santo.
por amor a Él. Solo el que conoce la grandeza de su ira, la grandeza de su justicia y santidad, se dejará conquistar por la grandeza de su amor. Así es que esto es maravilloso. Si hoy Dios te ha enseñado que has pecado, que has vivido amando más otras cosas, aún amándote más a ti mismo que a Dios, te quiero contar o que te quiero leer una historia, un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel. Dios habla a Israel a través de Ezequiel. Israel había fallado muchísimo. Había pecado tanto que Dios permitió que lo invadiera Nabucodonosor. Y están en una situación terrible, cautivos en Babilonia, sufriendo las consecuencias de su pecado. Posiblemente hoy en tu corazón tengas que reconocer que todo lo que estás viviendo es consecuencia de tus decisiones, de haber vivido tu vida como has querido. Entonces, si piensas así, esta historia es para ti. Dice así: pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento, voy a volver a empezar. Dice así: pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Dice Dios: te voy a responder en la misma forma que tú me has respondido, olvidándote de mí, viviendo como quieres. Lo voy a hacer yo también. Dice Dios esto, oigan lo que dice: antes yo tendré memoria de mi pacto, que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto eterno. Dios te dice: antes de acordarme lo que has hecho y responderme como tú me has respondido, me voy a acordar de la cruz, del pacto que hice con mi Hijo, que todo aquel que en Él cree, yo le voy a dar vida eterna y lo voy a perdonar. Dice la historia: y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás. Yo espero que hoy estés avergonzado de lo que has hecho y lo que has vivido delante de aquel que te amó en la cruz. Sigue diciendo: sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Por el pacto, por la cruz, vas a conocer el amor de Dios. Y vean cómo termina. Para mí, uno de los pasajes más increíbles de la Escritura. Dice: para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. ¿Qué sigue ahí? Podría seguir ahí Dios diciendo: en el día en que te castigue y te dé todas las consecuencias de lo que has hecho en tu vida. Eso podría ser lo que sigue. ¿Es lo justo o no para nosotros que nos abandone y que recibamos todas las consecuencias de nuestra vida? Repito: para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor.
No tengo más que decir. Lo único que Él quiere es perdonarte. Nada más. Corre a Él. Él no quiere humillarte. Ni siquiera está aquí para recordarte quién eres y lo que has hecho. Solo para recordarte que Él te perdona por todo lo que has hecho y todo lo que harás. Por eso hubo una cruz. Por eso fue necesaria una cruz. Por eso no fue inútil. Corre hoy a Él y dile: aquí estoy. Soy un pecador. Aquí estoy. Para que me salves, para que me des la fe, para que me conviertas, porque ni siquiera eso puedo hacer. Corre a Él. Que Dios te bendiga. La sinfonía de los grillos, por los estruendos en el río, adormeciendo mi ventana, y por mi despertar envuelto en la premura, por el reloj que se apresura, haciendo corta mi mañana. Por un rayo de sol alentando mis pasos, por el ruborizado atardecer, por el aprendizaje del ayer, por el amor que tú me das. Me siento agradecido, pues tu bondad he recibido. Es grande tu fidelidad, pues todo lo has cumplido y tu palabra está conmigo. Por el azul del mar y su coreografía, por la noche quieta y fría, siendo testigo de mi sueño, por el sustento que ha venido de tu mano, por la tormenta y el verano, por lo imponente y lo pequeño, porque puede brotar de mi voz el perdón que me has dado. Por el cielo que cobija mi canción, porque en él puedo escribirte mi oración. Por el amor que tú me das, me siento agradecido, pues tu bondad he recibido. Es grande tu fidelidad, pues todo lo has cumplido y tu palabra está conmigo. Por el amor que tú me das, me siento agradecido, pues tu bondad he recibido. Es grande tu fidelidad, pues todo lo has cumplido y tu palabra está